Muy bien. ¿Se ha enfrentado usted con situaciones donde frente a ellas usted dice, de esta no saldré? ¿Se ha presentado usted ante situaciones que dice que es demasiado grande el problema para enfrentarlo y que posiblemente usted de esta no salga bien librado? Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia así, ¿correcto? Donde hemos visto que el gigante es enorme. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto, de cómo enfrentar a los gigantes de nuestras vidas y cómo Dios nos trae una nueva estrategia con cada batalla. Cuando la gente se me acerca a mí y me pide algún consejo, siempre le digo, no ore para la solución, pídale a Dios que le dé una estrategia, porque con consejo y estrategia se gana la guerra, dice la Biblia. Recuerde, consejo y estrategia. Así que vamos a hablar hoy un poco de estrategia militar para ganar nuestras batallas. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Todos nos hemos enfrentado a diferentes situaciones en nuestra vida que realmente son complicadas, pero si logramos entender y oír la voz de Dios, Dios nos va a dar una estrategia. Y la historia en nuestras vidas puede ser muy beneficiosa o puede ser muy perjudicial, porque nos acostumbramos a hacer las cosas de una misma manera. Y Dios siempre está trayendo estrategias nuevas para nuestras vidas. Y así son también las empresas. El mercadeo no es igual a hoy que hace 10 años, ni lo será igual dentro de 5 años. Las cosas van cambiando. Pero recuerden lo que les he enseñado regularmente a todos ustedes. El día que dejemos de leer la Biblia como un conjunto de historias viejas o añejas y busquemos en ellas los principios eternos que están dentro de esa historia, nuestra vida cambiará. Así que tenemos que aprender a leer las Escrituras para descubrir los principios eternos que en aquel momento el personaje bíblico aplicó, que siguen funcionando para nosotros también hoy y que simplemente las circunstancias son las que cambian. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Tal vez usted ha escuchado muchas veces la historia de David y Goliat. Estoy seguro que algunos la conocen un poquito más, un poquito menos. Los que han estado aburridos en Semana Santa la han visto como 1865 veces. Pero hoy vamos a ver qué podemos extraerle a este texto. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Ese era pariente mío, era hermanillo mío. Solo que yo no jalé los genes de él, pero sí soy de la familia de él. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y una coraza que pesaba 55 kilos, lo que yo peso, un poquito más. También eran de bronce como lo eran las polainas que lo protegían, que le protegían las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Con solo que se la dejara caer a uno, lo desbarataba. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? Tal vez usted no entienda o no vea lo que yo le voy a enseñar aquí, pero le voy a enseñar algo, porque hay que leer estos párrafos, estas oraciones dentro del texto bíblico que estamos leyendo. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl. O sea, ya estaba diciendo, bueno, filisteos al servicio de Saúl. Y como les dije anteriormente o ayer, no todas las batallas, pero la gran cantidad de batallas en la Biblia tenían un carácter de guerra santa. Era el Dios de un ejército contra el Dios de otro, y ellos tenían entendido que si ganaban era porque ese Dios los había apoyado en su guerra, ¿verdad? Así que cuando Israel estaba bien portadito, iba a la guerra y ganaba. Cuando estaba mal portadito, iba a la guerra y perdía. Así que ellos tenían muy claro que así funcionaba.
¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas jalaron de pinta, recogieron los chunches y hasta ahí llegaron. Bien, ahora parece solamente una historia de una batalla, pero cuando conocemos realmente el trasfondo, nos damos cuenta que los filisteos y los israelitas se habían enfrentado muchas veces en la batalla, muchas veces, y en todas las ocasiones los israelitas habían ganado. Siempre habían ganado contra los filisteos, así que los traían como 60-0 en el score global, ¿verdad? Ahora están nuevamente frente a la batalla. Y es extraño porque parece que algunas cosas están cambiando aquí. Lo primero es por qué los filisteos estaban posiblemente enfrentando a Israel. No lo dice claramente las escrituras, pero podemos entender de alguna manera que a ellos les había llegado la noticia de que ya Saúl no era el rey escogido por Dios, que ya Dios lo había desechado. Así que entendían que cuando perdían era porque Dios estaba con el jefe del ejército. Pero ahora tal vez les había llegado una noticia que no estaba la mano del Señor sobre Saúl. Así que era un buen momento para atacarlo. Recuerden que el Señor había desechado a Saúl y había ungido a David en una ceremonia privada, ¿verdad? Así que David sabía que había sido ungido para eso, pero no sabemos qué tanto había corrido ese chismecillo por ahí, por esa región. Y lo segundo que vemos aquí es porque él dice: ¿por qué ustedes se alinean para la batalla? Aquí hay un cambio de estrategia en la guerra que habían peleado o habían venido peleando los filisteos, porque en todas las ocasiones en que ellos pelearon frente a frente, como se acostumbraba a pelear en esa zona, en ese tiempo. Se ponían todos así, de una manera que no entiendo, uno frente al otro, decían ¡ah! Y se daban. Así que se desbarataban todos ahí frente a frente y tenían tiempos para la batalla. Peleaban en tiempos de invierno, no se peleaba, había mucho frío, mucho barro y era muy complicado, entonces solo peleaban en verano porque era más fácil. ¿Ok? Pero habían peleado todas las batallas en ese tipo frente a frente, así que ellos sabían que Israel les había ganado la batalla frente a frente grupalmente. Así que miren qué interesante la estrategia militar, y si entendemos que esto tiene un carácter espiritual, el enemigo había planeado una nueva estrategia. Dijo: ya no nos vamos a ir cuerpo a cuerpo entre todos, sino que vamos a buscar uno solo. Y claro, ellos sí tenían uno solo que daba miedo. ¿Me van siguiendo? Entonces dijeron: vamos a cambiar de estrategia, no es todos contra todos. Ahora lo que vamos a hacer es que uno de ustedes y uno de ustedes va a venir. Así que sacaron un verdadero gigante. Claro, cuando la estrategia de la batalla cambia y yo tengo que ir a pelear con un solo hombre y ese hombre es quien dice ser, yo recojo los tiliches y huyo por la izquierda. Así que les había infundido miedo. Se supone que Saúl no debería tener miedo porque Dios estaba con él, pero recuerden que la unción ya no estaba sobre él. Así que de alguna manera estamos frente a un cambio de estrategia en la parte que se ve, pero habría otro cambio de estrategia también, y hay que tener cuidado y discernir, porque el enemigo anda cambiando siempre la forma en que nos ataca. Muchas veces es evidente, como en esta, que puso una sola persona frente a ellos, pero ahora David estaría expuesto a uno de los ataques más impresionantes, bien planeados, que nadie se daría cuenta. Sería un ataque sutil, aparecería como si fuera un favor, como si alguien lo estuviera apoyando. Así que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces la guerra viene de afuera y algunas veces de adentro. ¿Ok? Así que vamos a seguir con el estudio de esta historia, a ver qué vamos a descubrir. Ya sabemos, un cambio de estrategia frontal. Ya no se iban a dar todos, uno solo.
y este realmente era alguien que podía demostrar que la batalla la iban a ganar los filisteos. Y cuando nos damos cuenta de que David llega ahí de una manera en que parece accidental y vemos lo que sucede, nos damos cuenta que la providencia de Dios está detrás de todo esto. David no era un soldado, de hecho era un pastor de ovejas. Y esto no era algo común, que de pronto un pastor viniera a ser soldado. Así que vamos a ver qué pasó aquí más adelante. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente, ¿se dan cuenta? David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. David aparece en esta historia porque él está cuidando las ovejas de su papá y sus hermanos están peleando. Así que el papá viene y le dice: David, vaya a ver cómo están sus hermanillos y lléveles este pintico, tortica de huevo, tortillitas, pan, huevo duro y toda esa vara que ustedes saben. Y lléveles un quesito para que ellos coman allá y estén bien alimentaditos. Así que David se va, entrega, deja el de las provisiones, y en eso ve que hay una batalla, están frente a frente. Así que se va a buscar a sus hermanos. Dice: David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío. Dice las escrituras que durante 40 días había estado desafiándolos y ya los tenía realmente temerosos. Y los filisteos sabían que esos gritos y esa presencia de este hombre los tenía realmente llenos de temor. Cuando los israelitas, a repetir el gran guerrero filisteo de Gat salió entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí. Está bien todo, está bonito. Riquezas, lo que le va a dar a su hija depende, habría que verla. Podría ser un favor o podría ser una maldición, no sabemos, pero vamos a suponer que la chiquita estaba bonita y simpática. Muy bien, al menos tenía plata para la cirugía, entonces no había problema. Y tenía riquezas, así que David le gustó eso, en la oferta. Y David preguntó, versículo 26, a los que estaban con él: ¿qué dicen que le dará a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Ahora miren algunas palabras que se están involucrando aquí. Honor. Ya David está hablando de honor, ya no está hablando de una guerra. David tiene muy claro, de alguna manera, no de alguna manera, había sido ungido como rey. Y no sé si ya el Espíritu Santo había estado trabajando con él con una mente de rey. Porque cuando Dios nos unge para algo, comienza a transformar su mente, su forma de pensar. Así que, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Ahora ya cambia. Ahora es cierto, él oyó una oferta de parte del rey, pero ahora le está saliendo lo israelita, ahora le está saliendo el honor, ahora le está saliendo lo de un adorador, aquel que adora al Dios de Israel. Y ahora las cosas realmente se están volviendo muy fuertes. Así que estamos frente a una guerra santa. Esto tiene que ver mucho con nuestras vidas. Nuestras vidas están llenas de batallas que son humanas, pero unas que son y tienen carácter espiritual. Y si no sabemos discernir cómo pelear con ellas, nos puede llevar candanga. Muy bien. Así que ahí está David. Oye, escucha y reacciona. ¿Qué hace que este hombre reaccione de esta manera cuando no tenía que ver nada con la guerra? Si él estaba ahí por accidente, él fue a dejar comida. Así que vamos a ver qué es lo que continúa en este proceso. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 33. Así que le contaron a Saúl y le dijeron: Saúl, rey Saúl. Llegaron y dijeron: mi rey, así, mi rey. Hay un chavalillo por ahí que se llama David,
que dice que él le puede arriar. Y seguro dice el rey: "Y tráiganlo para verlo". Ahora debo decirles que Saúl conocía a David, lo conocía muy bien, porque cuando Saúl desobedeció, venía un espíritu malo a atormentarlo, y David venía con un arpa y tocaba, era como Chisco pero con arpa, y tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. Así que Saúl lo conocía, pero lo conocía bajo otro esquema, bajo otra personalidad. Entonces lo llama y le dice en el 33: ¿cómo vas a pelear tú contra el filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió. Ahora, esta respuesta, si usted la lee así, no tiene mucho sentido, o nada más es una historia, pero vamos a ir a las profundidades de esto. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Mira qué interesante, cuando vemos los grandes caudillos de Israel, fueron pastores de ovejas primero. Parece que cuando usted sabe manejar las ovejas, se arma de suficiente paciencia y amor como para manejar una nación. Si no, pregúntele a Moisés o a David, ¿verdad? Así que dice: yo cuidaba el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Ok? El Señor me libró, y miren qué hermoso, porque David está reconociendo quién fue el que lo libró, o el que le dio la fuerza o la unción para matar al oso y al león. El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Entonces le dijo el Saúl: anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe, porque lo que soy yo voy a estar al otro lado. Bien, ahora tal vez no nos damos cuenta, pero ¿qué estaba diciendo David? Y es algo que nosotros no nos damos cuenta. David estaba diciendo algo así: mire, Saúl, yo no sé por qué, pero Dios me ungió con su Espíritu Santo y me llevó a un campo de entrenamiento, y mientras nadie me veía, Dios me estaba entrenando, porque entrenamiento privado, promoción pública. Y tal vez no sabía yo a lo que vendría un día, pero cuando Dios mismo me mandaba un oso o un león y yo lo derrotaba, Dios me estaba entrenando y capacitando para darle una pura madre a ese gigante. ¿Entienden? Él estaba siendo entrenado en un lugar donde nadie lo estaba viendo, solo estaban las ovejas y él. Pero él iba, agarraba el león o el oso y ¡pah!, les daba y los mataba, y estaba generando y estaba formando un carácter para pelear como rey de Israel. Tal vez no sabía hace mucho tiempo que iba a ser él, pero Dios sí lo sabía, lo estaba preparando, lo estaba entrenando, lo estaba ungiendo, le estaba dando armas e instrumentos para que lo pudiera hacer. Y le contó, no le dijo: mire, rey, es que yo tengo muchas ganas de pelear. No dijo eso. No dijo: no, yo nunca me he peleado con nadie, pero yo supongo que por fe uno le arrea. No, David estaba compartiendo las experiencias que él ya había tenido. Por eso, póngame atención, todos estos años de batalla en la que has estado, que tal vez has estado solo y nadie te ha visto, el Señor lo que te ha dicho: no tengas miedo, yo te he estado preparando. Cuando venga el gigante de tu vida, lo vas a vencer, porque yo he estado contigo todo este tiempo, te he preparado, te he ungido, y creías que estaba pasando y perdiendo el tiempo, pero delante de mí yo te estaba preparando. Eso es lo que le estaba diciendo.
David sabía que el aceite de la unción había corrido sobre su cabeza. Tal vez no lo entendía en su magnitud, pero él sabía que esa unción estaba sobre él. Él no había generado esto por un asunto de pura teoría. Usted y yo no podemos vivir en la teoría. Va a discipulado y oye una lección del discipulado, y le aseguro que en esa semana vendrá algo que dice: vamos a ver si como ronca duerme. Necesito que pongas en práctica lo que estás aprendiendo, porque necesito de ser de ti un guerrero, una guerrera poderosa. Así que estaba Jehová formando un carácter. David nunca supo, nadie le profetizó que se tendría que enfrentar con Goliat, pero sí habían otros Goliats, osos y leones, que él ya había vencido. Ahora va para la guerra, y para mí, a mi juicio, es la batalla espiritual más grande con la que podemos ahora tener en la historia de David. Hay otras, pero esta es increíble. Esta es sutil, es subliminal. Nadie se ha dado cuenta. No va a venir de los filisteos, no va a venir de los enemigos, va a venir de los amigos. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién oímos, a quién ponemos nuestros oídos, a quién escuchamos en nuestros consejos, porque tiene que ser muy importante la persona a quien oímos. Mire, 17:38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con toda esta vara, dijo. No, eso no dijo ahí. Con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó el bastón, sí estaba entrenado para andar el bastón de pastor, se fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en una bolsa de pastor, y luego se montó en una honda, no dice eso, luego una honda en la mano, y se acercó al filisteo. Ahora, miren el ataque, porque aquí hay, como les dije al principio, hay un cambio de estrategia. Ahora es 1 a 1. Así que la capacidad y la inteligencia de cada uno de estos dos tiene que ser al máximo, porque se va a ver evidente su debilidad. Ahora, él va a ir a la guerra, y Saúl viene y toma su armadura y la pone sobre David. David se la pone, se amarra la espada. Y claro, aquellas cosas eran pesadísimas. Yo me imagino a David con la espada pegada hacia el suelo, ¿va? Y haciendo así. Y el casco aquí en medio lado. Y el chuncho. Y dijo: no, quíteme esto. Esto no es lo mío. Cuando yo estaba siendo entrenado por Jehová, no me puso uno de estos. Me entrenó con la unción de su Espíritu Santo. Si él hubiera ido a la guerra con una armadura prestada, pierde. Señores, la unción no se puede pedir prestada. Cada uno tiene que pelear con su propia unción, con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios le ha entrenado, con lo que Jehová ha puesto en sus manos. Usted no puede ir con la armadura de la unción de otro. Y nos gusta por facilidad tomarlo de otros, porque han demostrado de alguna manera que han logrado victorias. Ayer iba hablando con Flor, ¿cómo hablamos, verdad? Por cierto, ya andas guapísima. Bien. Entonces, bueno, siempre por si acaso. Bien. En el año 2007, Dios nos llamó de una manera especial. Hablé con un hombre, y él me dio unos consejos, y después me motivó a tomar el pastorado, además del Señor, obviamente. Y es una persona que tiene una iglesia de 35,000, 40,000 personas. Así que él llegó y me dijo: mira, yo tengo todo esto listo, todo esto está probado que trae crecimiento. Esto me lo acordó Flor ayer. Y no sé por qué,
porque en ese momento yo no tenía la experiencia de ser pastor. Le dije: muchas gracias, le agradezco mucho, yo sé que usted es exitoso, pero déjeme encontrar lo que Dios tiene para mí. Y miren lo que está aquí. No sé por qué, porque la tentación hubiera sido, claro, usted ha llegado a 40,000 personas. Y oiga, cuando hablamos de números, no son números, es gente que está siendo discipulada, gente que conoció al Señor, gente que está evangelizando. ¿Me siguen? O sea que la tarea está bien hecha, pero no es lo que Dios me había dado a mí. Yo tenía que descubrirlo. Flor y yo teníamos que descubrirlo en la revelación de Dios. Por eso es que mucha gente llega y dice: es que no sé qué tiene esa iglesia que es diferente, porque es la unción de la comunidad Paz, no es la unción de la iglesia de enfrente, ni la unción de allá, es la que nos dio a nosotros y la que está en usted ahora. Eso es. Así que si David va a la pelea con esa armadura, pierde, porque él no sabía pelear con eso. Hay que saber qué es lo que Dios nos ha dado para pelear nuestras propias batallas. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo hemos encontrado nosotros la victoria en diferentes momentos de nuestra vida? El enemigo estaba queriendo ponerle a David la armadura de Saúl. Ahora, no quiero ser grosero con Saúl, pero Saúl había sido un hombre desechado. Ni siquiera le estaba pasando la armadura de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora David era el que le sacaba los bichos a él. ¿Cómo me vas a poner tú la armadura a mí? No se lo dijo así, pero yo no sé si el Espíritu estaba trabajando en David. Le decía: usted es un hombre desechado por Dios. Veamos a ver de quién tomamos cosas, porque si es de hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo y que están demostrando la manifestación del Espíritu en sus vidas, tomemos algo de ellos, pero no de personas. Esto significa cuando nosotros vamos al mundo y tratamos de tomar herramientas del mundo para traerlas a nuestra vida espiritual. Es un error. Solo porque a ellos les funciona no significa que a nosotros nos va a funcionar. Esta armadura era de un hombre debilitado, de un hombre que ya estaba desechado. Era un rey que había pedido los hombres y que no era voluntad de Dios. Ahora, necesariamente no era malo, era una armadura. Así peleaban todos los soldados, con armaduras. O así peleaban al menos todos los reyes. Pero los cristianos no peleamos como pelean todos. Tenemos armaduras que vienen de parte del Espíritu Santo y de su palabra, y no tenemos por qué ir a prestar nada a este mundo. No tenemos por qué pedirle nada a este mundo. Todo lo que nosotros necesitamos está en su palabra y en la unción del Espíritu Santo. No lo dejaban ni caminar. Esta armadura representa soluciones humanas a conflictos espirituales, porque esto era más que una batalla de hombre con hombre. Esto era una batalla de los paganos contra el reino o el rey de Israel. Pero no el rey que se veía, sino el que no se veía. Usted no puede caminar con una unción prestada que no le pertenece, que usted no ha puesto en práctica. Ahora, quiero decirle con respecto a las estrategias que esto es muy importante. Miren, no lo voy a leer en Josué capítulo 6, cuando Dios manda a darle vueltas a las murallas de Jericó. ¿Qué le pide el Señor que hagan? Dios nunca te va a pedir que hagas cosas que no estás acostumbrado a hacer. David fue a pelear con lo que estaba acostumbrado. Él dijo: yo no estoy acostumbrado a esto. Esta armadura no me pertenece. Yo no he caminado con ella. Yo no he sido entrenado con ella. Tampoco Dios te va a pedir que vueles para hacer algo, porque usted no sabe volar. Dios le va a decir que haga algo que usted ha estado acostumbrado a hacer, solo que va a ser algo natural con efectos sobrenaturales. Así que mire qué interesante, porque en el caso de Josué, cuando ya pasan el Jordán y van a conquistar la tierra prometida y se encuentran las murallas de Jericó, que dicen los expertos que solo un tanque podría botarlas hoy en día. Un tanque o un misil en un avión de esos de guerra podrían botarlas, medían de 3 a 6 metros. ¿Qué fuerza humana hubieran podido utilizar para botarla? Ninguna, no existía. Pero había que botarlas. Entonces yo pienso así, a ver, el Señor dijo: ¿qué les puedo pedir que hagan que ya saben hacer? Recuerden, Dios te va a pedir que hagas algo que ya sabes hacer.
Nunca Dios te va a poner a hacer algo que no sabes. Así que le dijo: estos israelitas bellísimos míos tienen 40 años de caminar en el desierto y tienen 40 años de darle la vuelta al mismo monte, porque el desierto usted lo pasa en 14 días. ¿Cómo hacer para que alguien en una línea de 14 dure 40 años? Solo que haga así, alrededor del mismo monte. Y les dijo: como ustedes saben darle vueltas al monte, ahora les voy a pedir que le den vueltecitas a la muralla. Eso ustedes lo saben hacer. Solo que lo que hicieron por 40 años de manera natural, ahora lo van a hacer de manera sobrenatural. Y cuando griten, lo que no se puede caer con fuerza humana, se caerá bajo la unción de mi poder. ¿Ven? Así que David nos enseña que él tenía que pelear con lo que él sabía hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué te ha demostrado Dios que has tenido victorias en tu vida? Comienza a usarlas. Comienza. Y tienes victorias. Hay batallas delante de tu vida, pero también hay victorias. Y todas ellas serán ganadas. Pero no pidas una unción prestada, no pidas una armadura prestada. Ponte lo que el Señor te ha dado y te ha enseñado en los momentos de entrenamiento privado, para que cuando salgas a hacerlo público, todo el mundo se dé cuenta que estabas en entrenamiento. Ahora miren qué interesante, porque hay que ser sabio. Estrategia, consejo y estrategia se gana la guerra. Si ustedes leen el texto, no lo vamos a leer. Goliat le decía: venga, acérquese David, acérquese, acérquese. Porque Goliat sabía que una confrontación cuerpo a cuerpo, él ganaba. No había duda. No había duda. Pero David sabía que en su estrategia, de lejos, él era más poderoso. Miren qué interesante. Así que David mantuvo distancia. Y la Biblia claramente dice que estableció una distancia entre él y Goliat. Así que fue y buscó 5 piedras. Yo me traje aquí unas piedras de río, como esta. La voy a tirar y al que le caiga está en pecado. No, mentira. Y la brigada, así entrenamos en la brigada de emergencia. La camilla y la curación y todo eso. Ok. Ve, por estar contando chistes ya me perdí. Bien. Entonces trajo una piedra. Ahora él tenía una Honda. No era una moto, es como una cuerda larga con una bolsita y le hacen así y la sueltan. David estaba cuidando ovejas. Miren qué interesante. Y las defendía contra el león y contra el oso. Pero yo me imagino que en todo ese tiempo que él tuvo, y tenía mucho tiempo para meditar o para pensar, David comenzó a practicar con su Honda. Se apiaba un mango, una naranja, veía un palo por allá, una piedra, y seguro puso un blanco ahí, y al principio no las pegaba, pero después comenzó, y ya después comenzó, y todas las pegaba. Y él estaba entreteniéndose. Claro que también lo usaban como defensa. Pero miren qué interesante, porque David utilizó, bajo la unción del Espíritu Santo, un arma de avanzada. Utilizó una bala, un misil que no existían, porque era la única forma de lejos, de no acercarse, de causarle un daño. ¿Se da cuenta cuando nosotros tenemos pequeñas cosas, aún una piedra, y que Dios le pone su unción? Esa piedra hace cosas extraordinarias. No es tener mucho, no es tener mucho, señores y señoras, no es tener mucho, es tener la piedra necesaria para hacerlo. No busques mucho, dígale: Señor, ¿cuál es el arma que tú me estás dando a mí? Porque con una piedrecita que sea, yo le doy por la madre a este Satanás cochino y lo revuelco como tú ya lo hiciste en la cruz.
¿Se dan cuenta? Así que nosotros nos hemos llenado de un montón, un sinnúmero de cosas para pelear. Y la palabra y la batalla es sencilla. Miren que cuando Saúl peleaba como rey con esa armadura y estaba ungido, ganaba. Pero cuando Dios no estuvo con él, no podía ganar, tenía temor. Había perdido el respaldo de Dios. Había perdido el respaldo de Dios. Usted puede faltarle cualquier cosa, menos la unción. Cualquier cosa le puede faltar, menos la unción. Así que esta armadura representa todo lo que nosotros ponemos en lugar de Dios como fortaleza, como si yo me pongo la armadura yo gano. Representa que es más importante lo externo que lo interno, cuando lo interno es más importante. Así que David no se le acercó y dijo: entrenamiento privado, promoción pública. Ahora todo este ejército sabrá sobre quién está la unción. No tuvo ni que sudar el chiquito, ni que sudar. Por eso algunos de ustedes o algunos de nosotros por años dijimos: ¿qué es esta batalla? ¿Por qué tan pesada? No logro ver la victoria. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y yo sé que estás cansado. Quítese esa armadura que no la deja caminar y busque la armadura que Dios le va a dar. No sé si le va a dar una armadura, no sé si le va a dar unas piedras, no sé si es una chancleta, no sé qué le va a dar, pero búsquela, porque cuando le dé esa sola cosa será suficiente y todos verán que Jehová está con usted. David entendía que Dios estaba con él y que era el que le había librado sus batallas. Así que lo agarró, cayó, le cortó la jupa. De todos modos, esa cabeza no servía de mucho, pues ya estaba aquí con la piedra. Y le dijo: ustedes que nos infundían terror a nosotros, corran, porque ahora sí va a empezar la verdadera batalla. El enemigo quiere infundirnos miedo. Y si usted se da cuenta, David en ningún momento tuvo miedo, porque él había sido formado por experiencias que le habían enseñado que Dios estaba con él. Si estás en batalla, si estás en guerra, si estás en prueba, usted diga: esto es un buen momento para sumar a mis experiencias una victoria más. Cierre sus ojos, por favor. No sé qué estás pasando y no sé qué has pasado en tu vida. No sé cuáles son tus luchas, tus batallas. No sé cómo será el gigante con el que estás peleando o el que tienes enfrente. No lo sé. Pero quiero decirte que el Señor quiere bendecirte y darte la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, revencedores. Pero necesitas entender qué es lo que Dios te ha dado. Necesitas comprender qué es lo que Dios ha puesto en tus manos. Tal vez has estado peleando con la unción de otro. Tal vez has estado peleando con la armadura de otro, porque alguien te dijo que hicieras esto, o alguien te dijo que hicieras lo otro, o aquel en tal lugar dice que así y allá. Pero busque lo suyo. Pregúntele al Espíritu, dígale: Espíritu de Dios, dime qué es lo mío. ¿Cuál es la unción que tú tienes para mí? Porque con eso que me des será suficiente para obtener la victoria, aún sin derramar una gota de sudor. Porque no es bajo mi poder y bajo mi unción, sino bajo tu poder y tu unción que lo voy a lograr. Así
Vas a callar a este Goliat. Hay algunos de ustedes que tienen muchos años en que el Goliat les grita, se para todos los días a recordarles que estás en la batalla, a recordar tus imperfecciones, a recordar tus problemas, a recordar tus debilidades, a recordar tus pecados. Por años ha estado gritando: ven, enfréntate, pero no puedes porque estás en pecado, o estás en esto, o estás en lo otro. El Señor dice: cállalo en mi nombre. Tengo una piedra para ti, descúbrela cuál es, y verás mi victoria, y tus fortalezas se levantarán, porque soy yo el que las pongo, y pondré muralla alrededor de ti. Así te dice el Señor. No has sido llamado a ser cola, sino cabeza, a estar en luz y no en tinieblas. En el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Ese temor que has tenido por años no viene de mí, dice el Señor. Es de los gritos de Goliat que te grita al oído todos los días. Escucha mi voz, escucha mi palabra, escucha lo que yo digo, porque yo he declarado que eres más que vencedor.